Bienvenidos a la cuarta sección de la serie Las 2300 tardes y mañanas. De la última sección nos quedó pendiente el versículo 16 del capítulo 1, como una de la última alusión que les di de Cristo como el sol, o representado por el sol. Apocalipsis 1:16. Les mencioné el versículo 13 y el 15, pero es en el 16 donde después de describirlo a él en diferentes formas, concluye diciendo que su rostro era como el sol cuando resplandece. Ahora bien, para la adoración al sol se seleccionó desde mucho tiempo atrás, antes de Cristo, el primer día de la semana. Y desde allí ha sido así hasta nuestro tiempo. Aun cuando el romanismo ha agotado todo esfuerzo posible por cristianizar tal práctica pagana. En palabras del doctor E.T. Hiscox, autor del Manual Bautista: claro está que sé muy bien, dice él, que el domingo, como día religioso, tuvo su origen en los albores de la iglesia cristiana, conforme a las enseñanzas de los padres cristianos y otros autores. Pero qué lástima que nos llegara señalado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, y que luego la apostasía papal lo adoptara y sancionara y lo transmitiera como legado sagrado al protestantismo. Esto lo dio este autor en un documento titulado Párrafos de la tesis desarrollada ante un concilio de ministros bautistas en Nueva York el 13 de noviembre de 1893. Allí quedó bosquejado esto. Son muy interesantes las declaraciones que él hace. Notemos cómo para los versados en el tema, el domingo como día de adoración es parte de la apostasía del papado, transmitida al protestantismo. Y esto nos lleva de nuevo al punto que estamos analizando, a saber, las formas en las que el cuerno pequeño se engrandece, y en este caso sobre el ejército del cielo en relación a los astros, adorándolos. Es decir, así como Satanás utilizó desde tiempos muy remotos el sol como instrumento de adoración falsa e introdujo tal práctica pagana en el Israel antiguo, el cuerno pequeño, su representante, haría lo mismo con el nuevo Israel, la iglesia cristiana, induciéndolo a la adoración falsa. Con esto en mente se va aclarando el panorama. Veamos. Número 1. El cuerno pequeño se engrandece sobre el ejército del cielo en relación a los ángeles, colocándose sobre ellos en autoridad, superando en su blasfemia inclusive al propio Dios, según él. 2. El cuerno pequeño se engrandece sobre el ejército del cielo en relación con los astros, utilizando al sol como instrumento de adoración falsa, induciendo así a las personas a adorar en el día equivocado, excepto que la adoración sea al que escogió el primer día de la semana para que se le adore. Es decir, esta práctica, o a través de esta práctica, se indujo a las personas a adorar a Dios, entre comillas, en el día equivocado, sin que las personas se den cuenta que al adorar a Dios, entre comillas, en ese día que Él nunca pidió que se utilizara como día de adoración a Él, sin darse cuenta las personas que en realidad en ese día a quien están adorando es a quien inventó el domingo como día de adoración, o el primer día de la semana como día de adoración, porque anteriormente no se le llamaba domingo, sino solamente primer día de la semana. Pero esto lo hace Satanás en su suplantación de Cristo como el sol de justicia. A ver si se los expongo de otra forma.
Dios tiene un día que según su palabra, desde los inicios, los orígenes de la Biblia, desde el Génesis, siguiendo por el Éxodo y todo el Pentateuco, es el día de Dios, el día del Señor, el séptimo día de la semana, según Éxodo 20, 8 al 11, el Santo Sábado. Es el día que Dios escogió para que su pueblo lo dedique exclusivamente a la adoración a Él y deje de lado toda actividad secular. Es la forma que Dios escogió para que su pueblo lo adore. Satanás, consciente de esto, hizo del sol un objeto de adoración y escogió para que se adore al sol el primer día de la semana en vez del séptimo, que de paso con el tiempo llegó a conocerse como el día octavo, porque si la semana no terminara en 7, el domingo sería el octavo. Este es otro tema que estaríamos presentando en otra ocasión, aunque ya hemos enfocado parte de eso en el tema el 666. Ahí ustedes pueden ver, si lo buscan en YouTube, por qué el 666 para Satanás y qué tiene que ver eso con el día octavo, de paso. Así que no lo trataremos ahora. Pero Satanás desvió la adoración verdadera a Dios en el día sábado, en el séptimo, el día escogido por Dios para él, para su adoración, haciendo que las criaturas adoraran no a Dios, sino al sol, y en vez del séptimo día, el primer día de la semana. Pasados los siglos, cuando vino el cristianismo, esa práctica pagana pasó al cristianismo con el supuesto argumento de que como Cristo resucitó en domingo, ahora ese es el día del Señor. Esto lo estaremos tratando en otras secciones también, pero así fue como Satanás logró recibir adoración a sí mismo a través de tener a las personas adorando el primer día de la semana, creyendo ellos que están adorando a Dios, pero en realidad a quien están adorando es al astro al que se le dedicó el primer día de la semana, que es al sol. Pero ese tema lo tocamos en la doctrina bíblica del sábado, del que hemos subido algunos cuantos videos. Entonces, la profecía de las 2300 tardes y mañanas indica que terminado ese periodo, 2300 tardes y mañanas, iba a ocurrir algo que repercutiría directamente en la obra realizada por el cuerno pequeño en su ensalzamiento. Es decir, pasado el periodo de 2300 tardes y mañanas, iba a ocurrir algo que estaba relacionado con la verdad que el cuerno pequeño había tirado o echado por tierra, según Daniel 8:12. Esa verdad, pisoteada por el cuerno pequeño, iba a ser restaurada. Por eso es que les mencionaba al inicio de todo este estudio que la profecía de las 2300 tardes y mañanas provee, entre otras cosas, la fecha en la que resurgiría sobre la tierra un movimiento que restauraría la verdad pisoteada por el cuerno pequeño. O sea que ese movimiento estaría encargado de desenmascarar al cuerno pequeño en su obra abominable, a través de la cual se habría colocado sobre Dios mismo como Dios, haciéndose pasar por Dios y desvirtuando la verdadera adoración a Dios en el día escogido por él mismo, el sábado, cambiando tal adoración por la adoración al sol en el día escogido por los antiguos paganos para adorar tal astro, el primero de la semana. La purificación del santuario de Daniel 8:14 tiene entonces mucho que ver con la restauración de la verdad de Dios en la tierra. De allí que la pregunta del ángel al otro ser celestial fuera ¿hasta cuándo? Daniel 8:13. Es decir, esta pregunta implica ¿hasta cuándo se mantendría el cuerno pequeño engañando a la humanidad en su desvío de la verdadera adoración sin ser desenmascarado? Y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. De tal forma que, mientras que en el cielo se da la purificación del santuario, como veremos más adelante,
En la tierra está ocurriendo algo relacionado con el mensaje de un movimiento escogido por Dios para restaurar la verdad que el cuerno pequeño había echado por tierra. Y ese mensaje hace posible, al darle a conocer a las personas la verdad de Dios, que la obra de la purificación del santuario sea efectiva en la vida de las personas que acepten ese mensaje de restauración de la verdad. O lo que es lo mismo, la purificación del santuario celestial implica la purificación de la vida de las personas que de una u otra forma fueron contaminadas con la obra del cuerno pequeño en su función de desvirtuar la verdad de Dios, a fin de que las personas no la puedan practicar. Le corresponde al movimiento que surge pasado el periodo de 2300 tardes y mañanas, desintoxicar a las personas que así lo permitan del vino de Babilonia, que hace imposible que la verdad se perciba. Y esa desintoxicación implica inevitablemente el desenmascarar la obra del cuerno pequeño, que es la misma entidad representada por la mujer prostituida de Apocalipsis 17. Que ha dado a beber a las naciones del vino de su furor. Es decir, a ese movimiento que surge, concluido el período de 2300 tardes y mañanas, le corresponde en nombre de Dios, a quien representa, llevar a los hijos de Dios que están en Babilonia, bajo el hechizo del cuerno pequeño, el mensaje de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero aún estamos un poco crudos en nuestro estudio, porque nos falta en muchas otras áreas el dar con el otro sentido en el que el cuerno pequeño se engrandece sobre el ejército del cielo. ¿Recuerdan? El tercer sentido de ejército del cielo. ¿Cuál era? Ejército del cielo como pueblo de Dios. Ángeles, astros y pueblo de Dios. Entremos en este tercer sentido entonces. El ejército del cielo como alusión al pueblo de Dios en la tierra. En Daniel 8:10, en su parte final, dice, refiriéndose al ejército de Dios, y los pisoteó. ¿Cuál es este ejército? La Biblia utiliza la frase el ejército de Jehová, también para hacer referencia al pueblo de Dios. Algunos textos que dan luz sobre esto. Éxodo 6:26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo 7:4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Primera de Samuel 17:36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, palabra de David, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Salmo 59:5a. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. El ejército de Dios de Daniel 8:12 es alusión también entonces al pueblo santo, que fue entregado en sus manos, en manos del cuerno pequeño. Así en el verso 10 se usa el ejército y otra vez en el verso 13 de Daniel 8. Entregar para destrucción. Gabriel dice a Daniel que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 8:24. Esta alusión al ejército que es pisoteado es referencia precisamente a la furia con que Roma, instigada por el poder del mal, persiguió al pueblo de Dios tan a menudo a través de los siglos. En los días de los tiranos paganos Nerón, Decio y Diocleciano, y nuevamente en los tiempos papales. Refiriéndose a lo mismo, Daniel 7:25 agrega respecto al cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará. Bajo las más sanguinarias máximas de infalibilidad papal, se realizaron las más terribles persecuciones religiosas. En palabras de T.T. Bird, entre muchos otros, en su obra Los cuatro imperios proféticos y el reino del Mesías, se lee lo siguiente.
Se realizaron esas persecuciones desde los siglos XI y XII casi hasta el tiempo presente, 1845, cuando se escribió ese libro. Cosa que resaltan las páginas de la historia. Después de haberse dado en los cánones de Orleans la venta del martirio desenfadado, la venia del martirio desenfadado, siguió la extirpación de los albigenses bajo la forma de una cruzada, el establecimiento de la Inquisición, el cruel intento de extinguir a los valdenses, los martirios de los lollardos, las crueles guerras de exterminio de los bohemios, la quema de Hus y Jerónimo y multitud de otros confesores antes de la Reforma, y después las feroces crueldades practicadas en los Países Bajos, los martirios del reinado de la misma Reina María, la extinción por la hoguera y la espada, de la Reforma en España y en Italia, por fementida y abierta persecución en Polonia, la matanza de San Bartolomé, la persecución de los hugonotes por la Santa Liga y todas las crueldades y perjuicios relacionados con la revocación del edicto de Nantes. Estos, termina diciendo este autor, son los hechos más abiertos y conspicuos que explican la profecía, además de los lentos y secretos asesinatos del Santo Tribunal de la Inquisición. Fue así como el cuerno pequeño, encabezado en realidad por el mismo Satanás y haciendo uso de diferentes poderes e instituciones, afectó al ejército del cielo en sus tres áreas: los ángeles, los astros y finalmente al pueblo de Dios en la tierra. Pero cuando se cumpliera un periodo de 2300 tardes y mañanas, muchas cosas cambiarían para el cuerno pequeño. Esto debido a que surgiría un movimiento con una verdad que desenmascararía la obra de esta entidad ante el mundo. Un pueblo con una verdad cuyo desenvolvimiento vindicaría la palabra de Dios en aquellas áreas en las que el cuerno pequeño las había empañado, oscurecido o torcido durante tanto tiempo, según otras profecías, por alrededor de 1260 años. Surgiría sobre esta tierra, cuando se cumpliera el periodo de las 2300 tardes y mañanas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con un mensaje peculiar, único en su naturaleza. Un pueblo con un mensaje cuyo contenido afectaría los mismos fundamentos de la obra engañosa del cuerno pequeño y que colocaría en alto las sublimes enseñanzas de la palabra de Dios, la verdad que había sido echada por tierra por el cuerno pequeño. Síntesis de la obra del cuerno pequeño en relación al ejército del cielo. Número 1, en cuanto a los ángeles, se exaltó sobre ellos. Número 2, en cuanto a los astros, los usó como herramienta para adoración al sol, que finalmente repercute en adoración a sí mismo, por acreditarse la autoridad divina, entre comillas, del cambio del día de reposo y de adoración al Creador, del sábado por el domingo. 3, se engrandeció sobre el ejército de Dios, su pueblo en la tierra. ¿En qué forma? En persecución y en destrucción. Y esto nos lleva a la otra fase en la que actuaría el cuerno pequeño. Y en este caso es en dirección al príncipe de los ejércitos. Volvamos de nuevo a Daniel 8. En este caso, el versículo 11. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El contenido completo del verso 11 nos presenta al cuerno pequeño engrandeciéndose aún, es decir, no bastándole con su engrandecimiento y ensalzamiento sobre el ejército del cielo, sino yendo más allá todavía, ensalzándose aún sobre el príncipe mismo de ese ejército. Y ese ensalzamiento contra el príncipe de los ejércitos lo lleva a cabo en tres esferas, que para nuestra mejor comprensión las veremos por partes. Número 1, dice, se engrandeció sobre el príncipe de los ejércitos. De él, número 2,
del príncipe, fue quitado el continuo por parte del cuerno pequeño. Y número 3, el lugar de su santuario, el del príncipe, fue echado por tierra. Es decir, hizo 3 cosas contra el príncipe de los ejércitos. Se engrandeció sobre él, de él quitó el continuo, y el lugar del príncipe de los ejércitos, el santuario, fue echado por tierra. Pero antes de dedicarnos al análisis, aunque breve, de estos 3 incisos, es necesario identificar al príncipe mencionado aquí. ¿Quién es este príncipe de los ejércitos? Vayamos un poquito al vocablo, príncipe. En el caso de nuestro texto, el término para príncipe es zar. Es el término hebreo 8269 de los números Strong. Puede tener los siguientes significados: ministro, oficial del rey, según Génesis 12:15, Primera de Reyes 4:2. Jefe tribal, gobernante, según Primera de Samuel 18:30. Jefe en el ejército, general del ejército, según Génesis 21:22, Primera de Samuel 17:18 y otros. Príncipe, una persona prominente, según Segunda de Samuel 3:38. Oficial del santuario, según Primera de Crónicas 24:5. Y finalmente, jefe o principal ser celestial, según Daniel 10:20. Otros significados: persona, jefe o cabeza de cualquier rango o clase, capitán, caudillo, comandante, general, gobernador, grande, jefe, oficial, principal, príncipe. El mismo término que es aplicado a Miguel como uno de los principales príncipes en Daniel 10:13 y en Daniel 10:21 como príncipe vuestro. En Daniel 10:25, 8:25 más bien, sí, se refiere al príncipe de los príncipes, y en el 12:1 al príncipe que protege a su pueblo. Sin lugar a duda, este príncipe no es otro que Jesucristo, el Hijo de Dios, la cabeza de todo principado y autoridad, según Colosenses 2:10 y Hechos 5:31. Hay otros vocablos que también significan príncipe y que en este caso dan luz en relación al Mesías como príncipe y a su multifacética función redentora. Uno de esos vocablos es Nagid, que significa estar al frente, especialmente referido a los líderes militares. Este vocablo es muy significativo en el caso que nos ocupa de el príncipe de los ejércitos por su relación con el Mesías, porque es el vocablo que se utiliza en Daniel 9:25, donde se lee hasta el Mesías príncipe. Y también porque este otro vocablo, para referirse a príncipe, Nagid, también significa, entre otras cosas, comandante, que ocupa el frente, honorable, capitán, caudillo, cosa excelente, jefe, mayor, oficial, príncipe, etc. Lo que relaciona ambos vocablos, zar y Nagid, con Jesucristo, ya que Él es tanto príncipe de los ejércitos como el príncipe Mesías y el príncipe del pacto de Daniel 11:22, que también usa Nagid. Y un tercer vocablo hebreo para príncipe es Nadib, el término hebreo 5081, que significa voluntario, generoso, magnánimo, noble, príncipe, señor, pero siempre con la connotación de generoso, voluntario, quizás en significativo contraste con aquellos a quienes el rey podía obligar a luchar en sus filas. El término implica querer hacer algo, estar dispuesto, como se ve en Esdras 7:13, ofrecerse voluntariamente para hacer algo, ser voluntarioso, como podemos verlo en Nehemías 11:2 y Jueces 5:2. Ofrecer una ofrenda voluntaria, Esdras 3:5. Otra vez,
Aun cuando este último término no se aplica en el Antiguo Testamento a Cristo directamente, es de alguna importancia recalcar que este vocablo sinónimo de príncipe encierra en su rico significado el hecho de un ofrecimiento voluntario, no forzado, lo que nos recuerda nuestra redención realizada por nuestro príncipe Jesucristo por su propia voluntad, según Filipenses 2. A manera entonces de síntesis, el príncipe contra el que el cuerno pequeño se engrandece sería Jesucristo. El príncipe de los príncipes, el Mesías príncipe, el príncipe del pacto, el príncipe que protege a su pueblo, es decir, el Mesías que es Dios, o como lo expresara John C. Whitcomb, el príncipe del pueblo de Dios a la luz de Daniel 8:25. Príncipe de los príncipes es probablemente el mismo Dios. Y ahora estamos en mejores condiciones para entender en qué forma el cuerno pequeño se engrandecería contra el príncipe de los ejércitos, después de haber identificado quién es el príncipe. Pero de nuevo se nos fue el tiempo, nos vemos en la próxima sección.